Bueno, el siguiente módulo es las jornadas de trabajo. Voy a mostrar primero cómo se ve con alguien que no es administrador. Y pues fundamentalmente la información es la misma, solo que con el administrador se pueden mostrar algunos botones que no se ven aquí, pero que se refieren a básicamente guardar en la base de datos, borrar y copiar. Voy a entrar con el administrador para explicar cada uno de los módulos, cada uno de los apartados. Bueno, primero pues esto, como ya es un dato que está en la base de datos, te genera pues, por cada una de las sucursales, te genera cuántas personas hay y te genera el número de filas dependiendo del día que más haya, que en este caso es sábado. Y lo mismo pues en cada sucursal, ¿no? Entonces todas llegan al número de filas conforme al número de trabajadores que tenga, y pues con este le puedo agregar filas o quitar filas, ¿no? A cualquiera. Y si yo, por ejemplo, aquí escojo a un usuario, automáticamente me genera la hora en que se abre la sucursal y la hora en que se cierra. Por ejemplo, esta que cierro, abre un poquito más tarde, pues me genera lo de aquí. Si yo lo desmarco a nadie, pues me lo pone en blanco para que no se genere la base de datos. Y la parte de abajo es pues el día que descansan. Voy a abrir una fecha de que no hay datos para que se vea cómo se ve. Te genera predeterminados 5 en Huron porque normalmente hay más gente, 4 en Harvard y solo 1 en Montejo. Y si yo pongo, por ejemplo, aquí que va a trabajar esta persona en esta jornada y le pongo aquí en refrescar, pues automáticamente me dice que todos van a descansar todos los días menos él. Entonces es un poco complejo hacer ejemplos porque tendría que llenar mucha información y no es el caso. Pero bueno, con esto se va a, digamos, bastante información se genera automáticamente. Si yo le pongo, voy a regresar a donde estaba. Bueno, lo explicaré después. Y si yo cambio, por ejemplo, aquí, y hago varios cambios por todos lados, y después digo, sabes que mejor no voy a cambiar nada, pues le pongo aquí regresar, y me vuelvo a cargar la base de datos justo como estaba. El botón refrescar, ya expliqué qué es lo que hace, pues es como que de información, sobre todo esta de aquí, dice los trabajadores que no tienen una jornada asignada, los pone como día de descanso. Validar, valida una serie de cosas, que de hecho también comento que hay algunas validaciones automáticas. Por ejemplo, si yo aquí le pongo que este va a trabajar, pero no le pongo una hora, pues me lo marca de rojo. Incluso, por ejemplo, si yo pongo que esta persona, lo estoy poniendo 2 veces y le pongo validar, me dice, tiene más de un registro, ¿no? Esto no puede ser. Y hace varias validaciones. Una es, por ejemplo, que se ajusta su jornada de trabajo. Por ejemplo, este AA debe trabajar 48 horas, pues ha trabajado 52 porque es la suma de todo lo que tiene en cada uno de los días. Y hay errores, o sea, los rojos pues no te deja guardar en la base de datos si yo intentara, y los amarillos sí te dejan, nada más te dice que hay. Por ejemplo, si yo agarrara y quitara a esta persona que es médico de aquí, quiere decir que pues este día nada más hay un recepcionista, pero no hay un personal médico, y le pongo validar, pues me dice básicamente que por cada hora de ese día no hay veterinario ni asistente disponible. Reitero, son varias validaciones que se hacen, y pues para eso sirve el botón validar, que incluso si yo lo trato de poner grabar, me lo valida automáticamente, ¿no? Esto es nada más una validación preventiva antes de intentar grabar. Si yo le pongo en este que es mostrar horas por fecha, me dice cuántas personas de tipo médico hay en cada día. Por ejemplo, donde más hay es en el sábado, en la sucursal de Urban, son 38 horas. Pues en Montejo son todos 12 horas, y el que menos hay es sábado en Harvard con 15 horas.
que es, reitero, solo el personal médico. Aquí en la gráfica te hace una muestra esa información que está en la base de datos. Por ejemplo, vamos a quitar a este Oscar o MH de aquí. Si yo pongo la gráfica, pues ya no sale, sino que es pues, la información que yo tengo aquí, aunque no esté todavía en la base de datos, es lo que me muestra en la gráfica, lo que permite a quien genera, al administrador o al gerente, pues revisar si las jornadas están siendo completas, ¿no? Los colores, pues son, los azules son los recepcionistas, los verdes son veterinarios, los naranjas son asistentes A y los marrones son asistentes B o pasantes. Sí, también otra funcionalidad que tiene es hacer una captura de pantalla de este frame. Y lo que sirve porque normalmente se envía por WhatsApp la información. Entonces voy a abrir el frame que me acaba de guardar. Lo genera con la fecha, con un nombre que empieza con la fecha del lunes de la semana, que supongo que es este. Y pues es la misma información, solo que en una imagen, ¿no? Luego tiene esta función que es para copiar de una semana, por ejemplo, vamos a poner, la semana siguiente está vacía. Si yo quisiera copiar la información de esta semana, pues pico cualquier día de la semana y le pongo la siguiente, cualquier día. Y el número de semanas que quiero copiar después de esta, ahora solo voy a copiar una, pero bueno, le pongo copiar y tarda un poco porque tiene que insertar cada uno de los registros, tanto los que están aquí, todos en la base de datos, copiar, y pues eso tarda más o menos unos 15 segundos en pasarlo de una semana a la otra. Entonces, ya automáticamente me lo cambia la siguiente semana y ya, pues ya tengo la fecha de la semana. Bueno, estos sitios no los expliqué, pero creo que son bastante claros. Pasa la semana anterior y con este voy al día de hoy. Con este botón, pues borro la semana completa y pues eso. Con este se crea un incidente, que es, por ejemplo, vamos a suponer que un trabajador diga que tiene, no sé, más de 48 horas en la semana. Genera, esta como es una funcionalidad que abarca varios módulos, esto te permite escoger el error y aquí automáticamente te establece que es el error de calendario y pues escoge la información, ¿no? Vamos a suponer, yo digo que y lo guardo, ¿no? Y ya eso se guarda en la carpeta, en la base de datos de incidentes, que pues ya lo veremos. Si, bueno, esa es la parte con esta vista, y también tiene otra vista que es un poco más compleja porque esta asume mucha información, que es la vista del colaborador. Si yo antes de, bueno, voy a poner primero, si yo cambio la vista, no me dice nada, nada más la cambia, pero pues si yo llegara a cambiar un dato que no coincide con la base de datos, bueno, si yo aquí le pongo cualquier número que no tiene formato de hora, me hace un aviso, ¿no? Pero vamos a poner que aquí le pongo esta hora. Si yo trato de cambiar, me pregunta si quiero grabar antes, ¿no? Luego sí que no.
Y bueno, pues esta información es básicamente, no es básicamente, es exactamente la misma que la anterior, pero estructurada de otra manera. Se estructura primero por cada uno de los colaboradores, luego por el tipo de jornada, y dependiendo del tipo de jornada, por ejemplo, si yo aquí le pongo vacaciones, pues esto y esto me lo deja vacío, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo ordinaria, pues me pone en rojo porque tengo que poner una cantidad, ¿no? De horas. Y incluso me lo deja en rojo porque si yo digo que es ordinaria, quiere decir que tiene que estar en una sucursal. Pero si yo, hay algunas que no, que sí tienen que tener una jornada, pero que no tienen sucursal, por ejemplo esta, entonces me quita la sucursal. Pero si yo le quito las horas, igual me lo maneja como error porque sí requiere horas, pero no requiere sucursal. Yo le pongo aquí, regresa a la base de datos, pues me vuelve a regresar la información. Y pues eso es la información, ¿no? Del apartado de calendario de jornadas de trabajo.